Buenos días, hermanos, hermanas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta fresca mañana. Vamos a empezar nuestra escuela dominical. Recuerden que estamos por concluir la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 15, ya próximo para iniciar el último, que es el 16. Y aquí estamos viendo el Creador y el cuerpo de resurrección. Hemos visto las contestaciones de Pablo a los escépticos. También hemos visto el punto número 2, las características del cuerpo de resurrección. Y es el que estamos tratando en este momento. Y vamos a continuar. Y vamos a ver la imagen del terreno y la del celestial. Reiteramos que el versículo 46 nos enseña que la primera etapa, en 1 Corintios 15, 46, que dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, estamos viendo que este versículo nos enseña que la primera etapa del predominio del alma había de preceder la consumación de un cuerpo de distinta condición, controlada por el espíritu redimido. Es el orden que el Dios soberano estableció, y huelgan disquisiciones filosóficas o psicológicas sobre el hecho al dar una cita parcial de Génesis capítulo 2 verso 7 en el versículo 45 que estamos aquí viendo, donde dice así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Estamos en Corintios 15, 45, y estamos citando lo que dice Génesis 2.7. Entonces, Pablo enfatizó lo anímico del hombre y no mencionó la sustancia del cuerpo. Sin embargo, en el versículo 27, aludiendo sin duda al mismo pasaje, subraya que el primer hombre es de la tierra. El primer hombre es de la tierra, aludiendo sin duda, el mismo pasaje subraya que el primer hombre es de la tierra, terreno, choicos, del polvo, es decir, el cuerpo actual se constituye de elementos que se hallan en la tierra, que pisamos. Pues dijo Génesis 3, 19, pues polvo eres, pronunció Jehová Dios, y al polvo volverás. El marcado contraste, el segundo hombre, que es del cielo, o sea, Jesús, la referencia es a la resurrección, y es evidente que la sustancia del cuerpo del Señor resucitado no precedió de los elementos terrenales, bien que enlazaba en sentido íntimo con el cuerpo depositado en la tumba, que no pudo ver corrupción y que desapareció en la resurrección. O sea que el cuerpo de Jesús no se pudrió como el de nosotros. Recuerden que al tercer día Él resucitó, porque dijo David, inspirado por el Espíritu Santo: no permitirás que tu santo vea corrupción, dice la palabra. Entonces ya hemos estudiado la continuidad de la personalidad del Señor resucitado, notando la doble vertiente de esta personalidad inmutable en contraste con la condición y posibilidades de su cuerpo de resurrección. Entonces, como terrenales, compartimos la naturaleza del hombre hecho del polvo. Así es en el sentido original, pero ya que hemos sido regenerados, recibiendo vida eterna del manantial inagotable de la resurrección, llegando a ser celestiales gracias a nuestra unión con Él
celestial que es Jesucristo. Y no es corriente que los creyentes sean llamados celestiales, bien que Pablo ha de escribir a los efesios que habitamos. ¿En dónde habitamos? Efesios capítulo 2, verso 6. ¿En lugares qué? En lugares celestiales, hermanos. Entonces, pero aquí se trata de la vida de resurrección y del modo de vivir de los regenerados en la consumación de la obra de Dios a su favor. De modo que es muy apropiado el uso de este honroso término. Hacemos frecuente referencia al hecho de que el creyente tiene vida eterna, indicando que la parte esencial de su ser es celestial, en espera de la plena manifestación del hecho en la resurrección. El Maestro mismo señaló estas dos vertientes de la obra de gracia. Con estas palabras en Juan 6:40, Jesús dijo: esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloriosa esperanza que tenemos nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Por eso Pablo dijo que para nosotros la muerte es solo un sueño nada más. No morimos, porque él dijo que yo soy Dios de vivos, no Dios de muertos. Por eso dijo Jesús estas benditas palabras. El versículo 49 de 1 Corintios 15 resume y concluye estas consideraciones. Y pese a que muchos buenos originales indican una exhortación que dice: así como hemos llevado la imagen del terreno, llevemos también la imagen del celestial. Creemos que el contexto exige que aceptemos el texto alternativo, que llevaremos la imagen del celestial, hermanos. Por eso yo, cuando le enseñé a los hermanos, tuve casi un año enseñándoles todos los libros, todo lo que dice en términos generales. Vimos los reyes, los profetas. Por eso cuando usted habla, escucha a Elías, usted sabe a quién reyes le dirigió la palabra. Cuando él habla, el profeta Isaías, ¿sabes a quién a qué reyes le dirigió la palabra? Pues todo está eso en el libro de los reyes. Es cuestión de relacionarlo, nada más, de irnos un poco, investigar la historia. Entonces, y yo le decía sobre quién es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, y hay nombres que nosotros no estamos familiarizados en decirlo, pero están establecidos en la palabra. Y por ejemplo, a mí no me sorprende cuando a veces escucho orar a alguien que dice Espíritu de los cuatro vientos, refiriéndose al Espíritu Santo, porque está escrito en la palabra. ¿Me entiende? Entonces, Espíritu de verdad, Espíritu de justicia, yo sé que está refiriéndose al Espíritu Santo, porque está escrito. Entonces, el que conoce estos términos sabe lo que está el otro hablando, pero el que no sabe va a decir: está hablando herejías o está hablando de cosas que no son, porque nuestro estudio es muy limitado, hay muchas personas, pero el que conoce un poquito más, él sabe muchas cosas de lo que se puede nombrar. En otras palabras, podemos decir, como hay nombres, muchos nombres de Dios que nosotros no conocemos, pero que los judíos, él le dice. Recuerden que en aquel tiempo a Dios no le podían decir Dios, tenían mucho miedo, mucho temor. ¿Saben qué nombre le pusieron? Se referían a él como el Eterno. El Eterno. Por respeto al nombre, para ese nombre es muy santo para ellos pronunciarlo. Entonces, si usted va estudiando, va a descubrir muchas cosas y muchos nombres que no son familiarizados para nosotros, pero le vuelvo a repetir, la persona que ha estudiado un poquito va a decir: ese tiene la razón, porque está hablando cosas que ya estudió. Entonces, por ejemplo, nosotros llevaremos la imagen del celestial, ya que es incongruente que el apóstol, al final de unas afirmaciones
sublimes y categóricas sobre la naturaleza del cuerpo de resurrección cambie tan repentinamente de lo dogmático a lo oratorio. Él enseña a los corintios lo que serán según los propósitos de Dios y finaliza con la declaración, tan de acuerdo con otras indicaciones bíblicas, que llevaremos la imagen del celestial, que se llama, ¿cómo se llama? El segundo hombre, dice la palabra, por exhibir la perfección del humano y el postrer Adán, por encabezar la raza de los redimidos. Como Adán fue, así hemos sido nosotros. Como Cristo es, así será cada creyente. La imagen aquí es una representación exacta de un original, que es Cristo. El verbo llevar significa llevar continuamente, como si fuera una prenda de uso diario, ¿ok? En su venida, dice que el Salvador Jesucristo, a ver, leamos Filipenses 3, 20 y 21. ¿Alguien pueda leer Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21? A ver, Josué. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Entonces nosotros como cristianos somos ciudadanos del reino de los cielos, hermanos. Esa es una melodía muy bonita de Rabito. ¿Han escuchado a Rabito? Su nombre es Juan Carlos. Su testimonio de él, Dios lo sanó de cáncer. Él era un compositor, arreglista musical, es argentino, pero él ahora en todos sus conciertos alaba al Señor. Tiene mucho éxito, podemos decirlo, pero él tiene ese canto que dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Segunda de Corintios 3:18. Mucha gente se alegra porque alcanzó la ciudadanía de Estados Unidos o de México, pero nosotros tenemos la mejor ciudadanía permanente. Si tú haces algo indebido en Estados Unidos, andas borracho, infringen las leyes, te quitan todo lo que sea ciudadano, te la quitan. Si eres residente, más rápido. Segunda de Corintios 3:18, a ver si se ve. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Somos como cuando nos miramos en un espejo, ¿no? La palabra de Dios es el espejo en el cual todos tenemos que mirarnos cada día. Y así como mucha gente le gusta que hasta el más pequeño barro exprimírselo, así espiritualmente también tenemos que ver todas esas pequeñas actitudes que hay en nosotros y pedirle al Señor que trabaje con nuestro carácter cada día. Primera de Juan 3:2. A ver, Rodolfo, sigue. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Miren, hermanos, estas declaraciones apostólicas del apóstol Pablo, estas promesas nos deben de infundir ánimo, valor para continuar adelante en el camino del Señor. No importa lo que venga, tenemos una ciudadanía que es los cielos. Nadie te va a expulsar de allá. Nadie. Llevamos la imagen de Cristo, hermanos. Aleluya. Llevamos su imagen, el hombre celestial, imagínense. No borrará de manera alguna la personalidad de cada hijo de Dios ya glorificado por la resurrección, sino que dará el debido realce a los rasgos particulares y especiales de cada ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios desde el principio según el plan divino.
La sublime obra de la redención consiste precisamente en la realización del propósito original, pese al sabotaje de Satanás, y por medio de aquel que llegó a ser como dice Colosenses 1:18 y Romanos 8:29, el primogénito de entre los muertos, con el fin de ser también el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. La palabra de Dios es hermosa, y cuando uno la entiende, es más, te deleitas más en la palabra de ella. Tu corazón se pone gozoso, tu fe se fortalece y vas creando convicción cada día de que Jesucristo es el Señor de tu vida, es el único Salvador. Por eso el salmista dijo: tú eres mi heredad en la tierra de los vivientes. Y qué maravillosa heredad. A ver, que te la pelee tus hermanos esa heredad. ¿Quién te la va a pelear? No, todo el mundo pelea bienes materiales y dinero. ¿Sí o no? Miren cuántas noticias se ven cada día, cómo unos entre otros se matan con tal de obtener lo terrenal. Pero nuestra herencia es Jesús, y estamos contentos, estamos satisfechos, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Aleluya. Por eso es gloriosa. Para mí la palabra, yo sé que también para ustedes es sabrosa, es buena, agradable, es sustentable, porque no todos los días amanecemos alegres. Siempre, yo me quedé con una frase también de René Peñalba, porque a veces hay frases que nos deben de marcar por toda la vida. Él dice que nadie es completo en esta vida, y es la verdad. El que no adolece de una cosa, adolece de otra. Pero gracias a Dios, como dijo Pablo, por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. Vamos a ver el momento del cambio y el triunfo final del verso 50 al 58. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Primera de Corintios 15, del 50 al 58. No se amontonen, no peleen. A ver, Gloria y Guadalupe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el momento del cambio y el triunfo final. Vamos a ver la transformación del cual habla el verso del 50, 51, 52 y 53. Vemos aquí la limitación de la carne y sangre. En tono enfático, Pablo afirma que carne y sangre no pueden heredar, ¿qué? El reino de Dios. Heredar aquí solo significa el hecho de tomar posesión, hermanos. Posesión del reino en su manifestación final. Y la referencia no anula otros aspectos presentes y pasados del reino de Dios, ni el hecho de que podemos entrar en él como niños ahora. Marcos 10:15, ¿qué nos dice? Marcos 10:15.
ver, Rodolfo. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios. El reino de Dios ha de entenderse aquí en relación con la doctrina de la resurrección y corresponde al nuevo orden. Cuando Dios hará nuevas todas las cosas, en aquella esfera y condición es inoperante el modo de vivir que depende ahora de la sustancia del cuerpo y el riego sanguíneo con todos los demás factores anatómicos y fisiológicos que rigen en el maravilloso cuerpo que poseemos. Lo peligroso es que imaginemos, a pesar de profesar ardiente fe en la vida futura, que este tipo de vida que tan íntimamente conocemos representa la realidad, convirtiéndose la existencia futura en algo nebuloso, casi irreal, por un exceso de espiritualidad. Hemos de desterrar esta idea de nebulosidad. Sin embargo, pues la sección anterior puso de relieve la superioridad de la hermosa planta. ¿Se acuerda que vimos la ilustración sobre la planta y la semilla? Que primero tiene que morir la semilla para que crezca, ya sea una planta o un árbol o como se llame. Entonces, vemos aquí de la superioridad de la hermosa planta final sobre la semilla insignificante que fue sembrada. La realidad es lo que sigue a la vida de carne y sangre, aún pensando en el cuerpo, siendo la meta hacia donde Dios lleva al hombre, según el plan de redención. El proceso actual de vitalidad física termina en la corrupción, o sea que cuando nos morimos, el cuerpo se desintegra, mientras que el nuevo cuerpo se caracteriza por la aptarsia, por la incorrupción. Recuerde que cuando Cristo vuelva y los que estén vivos o estemos vivos, dice que seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Aleluya. El misterio del cambio, veamos el misterio de este cambio. Recordamos al lector que según el vocabulario paulino, o sea, el vocabulario de Pablo escribe muy refinado, porque Pablo era un maestro de la ley, de letras, no era cualquier persona como yo, era una persona que hablaba bien, podía hablar bien ante los reyes, ante los sacerdotes, ante el más pobre, campesino, podía él poder hablar de la misma forma, ponerse a su altura, como muchos hoy en día. Pero este misterio, recordemos, el vocabulario de Pablo, un misterio es una fase del plan de Dios que no fue revelado anteriormente, pero que se ilumina por las enseñanzas apostólicas del nuevo pacto. Este misterio no es tema de las profecías del Antiguo Testamento, pero se da a conocer en el Nuevo Testamento, detallándose más en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. ¿Alguien puede darle lectura? Puede ponerse de pie, Norma. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Aleluya, gloria a Dios. Los tesalonicenses, leyendo en el Antiguo Testamento las profecías sobre un reino glorioso en la tierra y sabiendo que el Señor había prometido volver, se perturbaban pensando que quizás los seres queridos que habían fallecido perderían su parte en la bendición futura. Pablo les consoló dándoles a conocer que la parucía del Señor, o la venida, la aparición del Señor, como usted entienda, significaría tanto la resurrección de los creyentes dormidos, o sea, los que están en la tumba, como la transformación de los vivos. En el caso de los corintios, se habían infiltrado dudas sobre la posibilidad de la resurrección de los muertos. Entonces Pablo, con el fin de contrarrestar los efectos de tan mala doctrina, les entrega la misma revelación. Cuando recoja su iglesia, el Señor, sin previo aviso, obrará en un instante la maravillosa transformación de los suyos, de sus hijos, que es igual básicamente para quienes viven aún como para aquellos que durmieron antes, que ya que se trata de pasar de un modo de existir a otro, según el principio enunciado en el versículo 23, como dice, mas cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias, ¿sí? Luego los que son de Cristo en su parucía o su venida. El hecho de emplear Pablo el primer pronombre personal y plural al referirse a los creyentes que estarán vivos físicamente al momento de la parucía o de la venida, dice que se leyó en el verso 15, dice de 1 Tesalonicenses 4, dice que no todos dormiremos. Habla de la muerte como un sueño, no dice no todos moriremos, no, dice no todos dormiremos. Gloria a Dios. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no indica que estuviese seguro de que el Señor había de volver antes de su propia muerte, pues tratándose de dos clases de creyentes, que son los vivos y los muertos, y hallándose Él con vida aún, es natural que Él se clasificara entre los vivos. Sin duda pensaba que el Señor podía venir pronto, pero estos términos no son profecías, sino expresiones generales aplicables a todos los creyentes. Veamos la manera del cambio. El referido pasaje en Tesalonicenses habla de un encuentro de los creyentes resucitados o cambiados con el Señor en el aire, dice la palabra que ya escuchamos, que significaría no ya la atmósfera conocida por las investigaciones científicas de los últimos siglos, sino la esfera supraterrestre. Tal encuentro daría principio a una eterna reunión del Señor con los suyos, y como dice el verso 17 de 1 de Tesalonicenses 4, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a su nombre. En los dos pasajes análogos se halla la misma referencia al sonido de la trompeta, que en Tesalonicenses se llama trompeta de Dios. Así habló, ¿no? Trompeta de Dios. Una trompeta servía como clarín en el ejército romano, y su nota indicaba que había llegado el momento de iniciar ciertos movimientos dentro del orden militar o de los planes estratégicos del general. Y estas trompetas se siguen tocando en el ejército. Los llaman para algunas cosas, convocarlos o cuantas cosas, no lo sé, porque no me tocó marchar, me tocó bola negra. Ay, gracias a Dios. Entonces, podemos decir que como Esteban, que estuvo en el ejército, él sabe el significado de las trompetas, para que él les avisaba. ¿Okay? Entonces, las trompetas de plata del pueblo de Israel se utilizaban, entre otras cosas, para reunir a la congregación en solemne asamblea o para señalar el comienzo de la marcha del campamento. Vean para qué utilizaban. Números capítulo 10, del verso 1 al 10.
número 10 del 1 al 10. Aquí hay una hermosa enseñanza sobre la trompeta que luego se las voy a predicar. Número 10 del verso 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en nuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Gloria a Dios. Bien, entonces vean para qué usaban las trompetas, esas 2 trompetas. ¿De qué material eran? Del plata. Recuerden que la plata es precio de redención. Significa. Eso significa. Entonces, veamos cómo utilizaban entre otras cosas las trompetas en el campamento de Israel. No debiéramos de procurar relacionar el simbolismo de la trompeta del versículo 52 que dice que porque se tocará la trompeta. No debemos relacionarlo con el de las trompetas de la serie de Apocalipsis, a donde nos habla en el capítulo 8, verso 6 de Apocalipsis. No tiene nada que ver, donde dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Es muy diferente su significado, donde las circunstancias profetizadas parecen ser muy diferentes de este fin del testimonio de la iglesia en la tierra. Basta el sentido ya notado. El toque de la trompeta es la señal del principio de un gran movimiento ordenado, tratándose aquí de la iglesia que es arrebatada para su reunión con el Señor en esferas supraterrestres, con la certidumbre de que el desarrollarse las etapas sucesivas del plan de Dios no dejará jamás de estar en la presencia de su Señor. La trompeta se llama final. ¿Por qué? Porque señala el fin de un periodo según el orden ya anotado en los versículos 23 y versículo 28. Y este adjetivo tampoco de pie para buscar coincidencias con otra trompeta que podrá señalar el fin de series o periodos muy diferentes. No podemos relacionarlo con cualquier trompeta que se esté escrita en toda la Biblia. La otra nota de circunstancia se halla en el versículo 2, que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dando esta traducción una idea bastante exacta de los términos griegos que no se prestan a una traducción literal. En el momento indivisible, la fracción mínima del tiempo, en un momento un creyente vivo estará
en sus trabajos o comiendo o durmiendo, y en aquel mismo momento se hallará en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan que el domingo pasado cantamos "Ya viene"? Estarán dos trabajando, estarán dos durmiendo, uno se queda y otro se va, o comiendo, durmiendo. Entonces, a como nos encuentren, pero debemos estar listos, preparados. El alma con el espíritu, por supuesto, de los que partieron para su bendito descanso, también se hallará revestida en aquel instante de su morada celestial. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 2. Dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, unidos en una sola condición de vida consumada con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Nuestro pasaje no nos dice más, pero hemos de tener en cuenta todos los detalles del gran cambio. Al considerar otros pasajes de la Biblia que también hablan de la resurrección, hemos de preguntarnos si la descripción aquí coincide o no con la de ellos, admitiendo la posibilidad de que los momentos sean distintos dentro de complejos contextos históricos. El final del versículo 52 reitera la característica fundamental de este misterio: los muertos serán resucitados como incorruptibles, y nosotros seremos transformados. A diferencia de las ideas griegas sobre la incorrupción, Pablo no enseña que se seguirá por ser libertado el hombre del cuerpo corruptible, sino por llegar a poseer como parte integrante de su personalidad el cuerpo incorruptible, imagen del cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso dice que llevamos la imagen del celestial. El desarrollo del orden en la resurrección. Necesitaríamos no un párrafo, sino todo un libro para hablar del orden de la resurrección, pues las hipótesis esbozadas sobre el tema dependen en gran parte del sistema de exegesis del comentarista. Una exegesis es un comentario que le da cualquier escatólogo o cualquier teólogo a diferentes versículos o capítulos completos de la Biblia. Es una exegesis. Entonces, volviendo, ya vimos las tres etapas notadas de los versículos del 23 al 28. El levantamiento de Cristo, que encierra en sí toda la potencia de resurrección a favor de todos. La resurrección de los que son de Cristo en su parucía, y la consumación del proceso en un momento posterior a la segunda fase. Indicamos que la tercera fase de consumación podría ser más completa de lo que se da a entender por frases como el último día, el último juicio, la segunda venida, etcétera, etcétera. Si contrastamos la promesa sencilla y consoladora con que el Señor dio a los suyos en el cenáculo, que dijo: vendré otra vez y os recibiré a mí mismo, con los detalles del sermón profético sobre el desarrollo de este siglo, culminando en la señal del Hijo del Hombre en el cielo, precedido por muchas señales y grandes desastres, nos hallamos cuando menos en ambientes enteramente distintos. Ahora bien, el lenguaje de Juan, capítulo 14, es análogo al de Primera de Tesalonicenses, que se leyó del verso 13 al 18, que leyó Norma, y Primera de Corintios 15, 50 al 53, también, que ya se leyeron. Mientras que el del sermón profético haya su paralelo en la segunda venida de Cristo en gloria. Ese debe leerse junto con Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 al 21. Una referencia directa a la resurrección se halla al notar la de los mártires del periodo del anticristo.
a donde Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6, pueden leerlo, alguien que lo pueda leer. Quienes tienen parte en la primera resurrección, se dice explícitamente en visión profética que los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 20, 4 al 6? 100 pesos, ¿quién se quiere ganar 100 pesos? Póngase de pie. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 4 al 6, ok. Aquí dice que aquellos que murieron sin salvación, que rechazaron a Jesucristo como su Salvador, que no quisieron nada con ellos van a heredar todavía 1000 años. ¿Cómo ven? Solamente van a resucitar los muertos en Cristo cuando Él aparezca, cuando escuchen la trompeta sonar. Del verso capítulo 20, del verso 11 al verso 15, dice que vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, recuerde que Apocalipsis nos habla que hay varios libros, y se fueron abiertos los libros. El libro de la vida, donde debe aparecer nuestro nombre. Y si no está ahí, como dijo aquel, ahí nanita. Malaquías nos habla de un libro de memorias también. Los reyes tenían sus libros de crónicas, ahí se llaman crónicas porque ellos anotaban todas las cosas que sucedían. ¿Se acuerdan cuando Mardoqueo, la conspiración que había, que tenía Amán para matar a Mardoqueo y otros más, al rey? Mardoqueo lo denunció y fueron presos, y todos se olvidaron de Mardoqueo. Pero como los reyes también tenían sus libros, ahí se escribían las crónicas de los reyes. Si usted ha leído que hay una parte que dice que las crónicas de los reyes, ellos escribían todo. Por eso que están escritos primera y segunda de crónicas. Y ahí se encontró escrito lo que había hecho Mardoqueo a favor del rey. Y le dijo a Amán: ¿qué hicieron con este hombre?
Pues nada, dice, en tu lugar, ¿qué harías tú? Creyendo que él lo iban a pasear, ¿no? Pues pone el vestido real, el anillo y en la mula donde monta el rey. Bueno, todo lo que has dicho, hazlo con Mardoqueo. El amor se le subió el azúcar en ese momento, de coraje y amarillo y de verde. Pero usted sabe que este hombre, Amán, era descendiente de Saúl. Entonces, los Herodes eran descendientes de Saúl. ¿Usted sabe a lo que me estoy refiriendo? Era idumeo, los idumeos eran descendientes del hermano de Jacob. Entonces, en una parte el Señor habla que los desaparecía a todos. Dice, cuando tuvo tu hermano en guerra, tú en vez de apoyarle, Esaú, dice los judíos, que antes de morir llamó a su nieto y le dijo, le declaró la fórmula para vencer a la descendencia de su hermano. Me voy a desmayar, bueno, me voy a desmayar. De su hermano Jacob. Le dijo, mira, cada vez que la descendencia de mi hermano, sus enemigos vengan a atacarle, tú atácales por la retaguardia. Entonces todo eso a Dios lo enfureció al padre y por eso destruyó la descendencia de este Saúl. Cada vez que estén débiles, en vez de darles ayuda, dice la palabra, ellos sobre ellos. Por eso vemos aquí la palabra del Señor. Entonces, habemos que termine el orden actual del cosmos para introducir el cielo nuevo y tierra nueva. Lo que acabamos de estudiar de 1 Corintios capítulo 15, tomando en cuenta las circunstancias señaladas, no parece coincidir ni aun con la resurrección de los mártires ni con la de los otros muertos, pareciendo más probable que se trate del arrebatamiento de la iglesia como algo que podrá ser inmediato y que colocará a la esposa del lado del esposo antes de desarrollarse los tremendos juicios, victorias y bendiciones del día de Jehová, periodo que señala la intervención directa de Dios en los asuntos de esta tierra hasta llegar a la consumación determinada. No insistimos en ninguna hipótesis en especial, pero creemos que es el deber del buen estudiante reunir toda la evidencia posible sobre este tema, procurando librarse de ideas preconcebidas y dando valor real a todo lo revelado para no caer en el error de los saduceos que ignoraban el alcance de la palabra y del poder de Dios. No basta la cómoda idea de los que los misterios futuros rompen los moldes normales semánticos, de tal modo que los símbolos del Apocalipsis constituyen puro enigma. Al contrario, debieran ser interpretados según las normas históricas gramaticales y en consonancia con la preparación ya dada en el Antiguo Testamento. Todo lo que se expresa con precisión declarativa o descriptiva ha de entenderse según el sentido más claro y directo posible. Luego, al llegar al símbolo, hallaremos que muchas veces se aclara. Euni, por favor. Se aclara por estos contextos claros o por referencias o interpretaciones ya conocidas del Antiguo Testamento. Cuando no, el estudiante humilde estará dispuesto a dejar la explicación hasta el momento determinado para una revelación más completa, pero sin acudir al peligroso remedio de espiritualizar pasajes cuando la palabra misma no autorice manipulaciones de su sentido más directo. ¿Hasta aquí me han entendido, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Correcto, ¿seguros? Bueno. Vamos a ver la victoria sobre la muerte. Vamos a iniciarlo, no lo vamos, a lo mejor lo terminemos.
Ya leímos el verso 53 al 57 de Primera de Corintios capítulo 15, ¿se acuerdan? Bueno, la victoria es parte del plan de Dios. De la manera en que fue necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para poder ofrecer la vida eterna a todo creyente, como dice San Juan capítulo 3, verso 14 y 15. ¿Qué dijo Jesús? A ver, se ve. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad. El sublime sacrificio de la cruz no pudo realizarse en vano. El que mató a la muerte por su propia muerte ha de ver necesariamente del fruto del trabajo de su alma en el gran cambio que borrará todo recuerdo de la corrupción y de la mortalidad para revestir al creyente de la incorrupción y la inmortalidad. Inmortalidad traduce atanasia o ausencia de la muerte y significa más que una mera existencia prolongada sin fin. En primer término, la inmortalidad es condición propia de Dios. Tratándose del hombre caído que ha de morir por haber incurrido en el pecado, solo se consigue por establecer una unión vital, la de la fe real, con el que ganó la victoria sobre la muerte. Aquí tenemos la respuesta divina a las esperanzas y temores del principio de la historia humana. Según el relato de Génesis, capítulo 1, verso 26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el capítulo 3, en el verso 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aleluya. El diablo no tendrá la última palabra. Es necesario, como algo determinado por Dios en Cristo, que la incorrupción y la inmortalidad constituyan el hermoso vestido de los redimidos que han sido librados del abismo de la muerte. Quizás Pablo contempla su propio cuerpo al decir esto corruptible y esto mortal, pensando en el hermoso vestido del cuerpo espiritual de resurrección que ha de sustituirlos, pues el simbolismo es análogo al que está escrito en 2 de Corintios capítulo 5 del verso 1, donde dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, dice la palabra del Señor. Después de las consideraciones del referido pasaje,
Añadió Pablo: el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Viendo la resurrección del cuerpo, la culminación del plan divino a favor del hombre, el propósito de cumplirse necesariamente, y aquella meta determina toda la perspectiva de la vida y del servicio de los hijos de Dios aquí en la tierra. Dios les bendiga. Pónganse de pie. ¿Entendieron, hermanos? Sí. Ah, qué bueno. ¿Le entendieron? No se durmieron, no se distrajeron. Yo vi más de 10 durmiendo aquí. No me digan, porque voy a señalar ahorita. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Esta palabra nos anima, nos fortalece, Señor, para continuar adelante, para no claudicar. Aún en medio de circunstancias difíciles, nosotros podemos alentarnos a través de tu palabra divina y santa, la cual nos fortalece, Señor. Gracias te damos en esta mañana y te pedimos, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y pueda, amado Dios, en el nombre de Jesús, fructificar para nuestro crecimiento, para nuestra salud espiritual, para nuestra confirmación en Cristo Jesús. Te damos gloria, te damos honra y alabanza. Muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Ha llegado el momento de alabar y bendecir